Bendito sea el Señor por los siglos de los siglos. Sea el nombre de Cristo glorificado. Poderoso es el Señor, porque Él es grande, Él es poderoso, Él es misericordioso. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Así que sea el nombre de Cristo glorificado para siempre. En esta hora quiero llevarle una palabra a todas las personas que siempre están pendientes allí buscando una respuesta, buscando una palabra, buscando una orientación. Y el mensaje lo voy a titular ¿Cómo actuar ante las circunstancias enemigas? Dios creó al hombre con libertad de elegir. En consecuencia debemos ser dueños de nuestra propia vida. Pero ¿qué pasa con el creyente cuando las circunstancias están totalmente fuera de control? ¿Qué pasa cuando parece que nada podemos hacer? ¿Qué sucede ante situaciones en que la disyuntiva es vida o es muerte? Por más adversas que ellas sean, las circunstancias no pueden dañarnos cuando la vida de uno está orientada por Dios, nuestro Padre Celestial. Cuando vamos a la historia bíblica, nos vamos a conseguir con el profeta Elías, que confirma una gran certeza. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Dice así la Biblia. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías era un profeta de Dios, un hombre a través del cual Dios hablaba. El pueblo de Dios estaba gobernado por Acab, un hombre a quien la palabra define como que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Vamos a ver en detalles quién era este Acab y cuál fue el pecado de Acab. Acab había impulsado a su pueblo hacia la idolatría, trayendo a Israel la variante fenicia del naturismo religioso de Canaán. Baal era la divinidad principal de los caldeos y fenicios, quienes bajo este nombre adoraban al sol. Su culto era cruento y obsceno. Acab lo instituyó entre su gente. Esto ocurrió más firmemente después de su casamiento con la princesa Tiria, Jezabel. Esta mujer era la hija del rey sacerdote de Tiro y Sidón, llamado Ecbal. Entre sus séquitos se encontraban a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Veamos cómo fue que la palabra de Dios comenta que llegaron a estas circunstancias de su propio accionar. Primera de Reyes, capítulo 16 y versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 30, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. La situación era muy grave y además había sido generada por un hombre que había hecho más mal que todos los reyes anteriores. Y es lo que afirma en Primera de Reyes 16:31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Le fue ligera cosa al andar en el pecado? Lo mismo sigue hablando en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Hay muchas circunstancias. Dios necesita hombres completamente preparados para toda buena obra. Sí, es verdad, cuando expresamos aquella gran verdad de la Biblia hablando de la persona de Dios, cuando
nosotros le decimos a las personas que el corazón de Dios está lleno de amor hasta esta raza y hacia esta humanidad. Sí, el Dios de gloria nos ama en gran manera, pero también Dios es un fuego que consume la maldad. Y es por eso que se está probando aquí en las personas de Elías la maldad que había practicado acá. Hacer un altar puede ser cosa de unos días, pero hacer un templo lleva mucho, mucho tiempo. Él no había tenido una actitud momentánea que Dios no pudiera dejar pasar en su infinita misericordia. Él había desarrollado sus hábitos de idolatría por gran tiempo y había llevado a la gente que él gobernaba a la misma actitud. Este es el contexto del versículo que nos interesa. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías, por revelación de Dios, de pie delante de los ojos del pueblo, manda decir a Acab: vive Jehová. Esta expresión significaba que aquel Dios que ellos habían querido desterrar de la vida de Israel estaba vivo, por más templos de dioses paganos que construyeran. Pero no solo esto, sino que además declara: en cuya presencia estoy. Él se para firme en las palabras de Dios y hace público su alineación con él. De hecho, hay que ser valiente para decir a viva voz: yo creo en Jehová en medio de 2 torres de Baal hechas por el rey. No era muy fácil. Es que todos los creyentes, en todos los tiempos y en todos los momentos, vivimos una vida de peligro. Sí, cuando hablo de una vida de peligro, es porque tenemos enemigos que quizás más poderosos que nosotros sobre esta tierra. Solamente los hombres o mujeres que depositan su confianza en Cristo Jesús son los únicos que tienen esa autoridad y ese poder para hablar en el nombre de Jesús. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 2 al 4, y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios protege a Elías de la furia de Acab. Dios manda a Elías a esconderse para resguardarlo del poder gubernamental de Acab. Si era encontrado, sería matado. Por eso, la manera de protegerla o de protegerlo es que desaparezca. Pero Dios no olvida su cuidado. En el versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. La palabra dice: y él fue e hizo eso. Esa debe ser constantemente la actitud de un cristiano que desea ver el poder de Dios en su vida. Elías no se puso a discutir con Dios. Y dice la Biblia en el versículo 6: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios siempre se encarga de cubrir a su gente de pan y carne. Le traían los cuervos y bebían del arroyo. Sus necesidades se gratificaban a pesar de las circunstancias adversas. Nos ha tocado atravesar por circunstancias terribles más en estos días, cuando esta gran pandemia se ha alborotado en el mundo entero, llevando terror a mucha gente. La gente está atemorizada, la gente está aterrada, la gente no haya que pensar. Pero oye, hay una salida, hay una esperanza. Los hombres que han colocado su confianza y han puesto su confianza en Cristo Jesús, Señor nuestro, están consiguiendo salida a todos sus problemas. En el versículo 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Dios promete y Dios cumple. Dios te dice: si verdaderamente buscares mi rostro y mi presencia. En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 7, dice allí: si permanecieres en mi palabra, y yo permanezco en ustedes, y mi palabra está en ustedes,
entonces ustedes pueden pedir lo que quieran y os será hecho. Eso es palabra del Señor. Para que se seque un arroyo tiene que haber una gran sequía. Un arroyo no se seca en unos días. Y si se secó el arroyo, imagínense cómo estarían las cosechas, los caminos, la tierra. Recuerden que en aquella época no había asfalto. Todo ese territorio se había convertido en un desierto. Eso me trae a la memoria un versículo que quiero compartir con ustedes. Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 8. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En tierra despoblada y deshabitada, así se encontraba la tierra de Israel, conforme al accionar de Acab. No era solo el arroyo, era toda la provisión de alimento la que estaba en juego. Por eso Dios cambia sus mandatos. Y voy otra vez a la Biblia. Primera de Reyes capítulo 17, versículo 8 al 9. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. El hambre y la sequía eran muy grandes. Por eso Dios lo manda a Sarepta. En este acto lo saca del área de influencia del poder de Acab, lejos de su control, pero lo envía al corazón mismo de la idolatría. La ciudad de Sarepta se encontraba entre Tiro y Sidón, las dos ciudades fuertes del imperio fenicio. Este versículo puede ser muy simple para nosotros, pero la connotación bíblica oriental que trae es apasionante. La palabra dice que le mandó a ver a una viuda. En esa época no existían las pensiones. El sustento habitual de una viuda en tiempos normales era todo un problema. Imagínense, en momentos de gran sequía, una viuda en tiempo de sequía era la persona más inverosímil del pueblo. ¿Quién sería capaz de sustentar a Elías? Por eso solo no bastaba Dios. Le estaba diciendo que vaya a Sarepta. No había muchos creyentes en Sarepta, tampoco había muchas viudas y menos que lo pudieran sustentar. En el versículo 10 del capítulo 17 de Primera de Reyes, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua, un vaso para que beba. Elías no le dijo a Dios: no deseo que me mandes a la casa de algún potentado y próspero creyente, y acá, en el barrio que conozco. No. Solo dice la palabra que él no discutió con Dios. Él se levantó. Recuerden, las acciones siguen a los que creen y las bendiciones de Dios siguen a las acciones de los que creen. En el versículo 11 de Primera de Reyes, del capítulo 17, y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Él accionó sobre la promesa de Dios. ¿Cómo sabía que esta era la mujer viuda que él buscaba? Ella estaba haciendo el trabajo que normalmente realizaba el hombre de la casa. Es por eso que ya él sabía que era la viuda. Al observar a aquella mujer recogiendo leñas, ya Elías sabía que era viuda. ¿Por qué? Porque ese era el trabajo del hombre de la casa. En el versículo 12, y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le solicitó sustento. El hombre de Dios que estaba impidiendo que lloviera en toda la tierra, recibió de aquella mujer enviada por Dios para que lo sustentase aún. No tengo. ¿Pero acaso Elías ante esto cayó o se infartó?
¿Cómo se le iba a ocurrir a Dios ponerle a él, a un hombre o a una mujer? En el hombre que estaba cumpliendo la voluntad de Dios, una mujer al borde de la muerte. ¿Es que Dios no cuida a su gente? Si pensamos esto, estaríamos viendo los asuntos espirituales con los ojos del mundo. La hambruna se extendía sobre la casa de Israel como las consecuencias del accionar de sus dirigentes de adorar a Baal, un dios de los paganos. Esta era una circunstancia sobre la cual la mujer viuda no tenía ningún control. Pero Dios estaba en el control de las situaciones de temor. Y si uno le permite hacerlo, cada vez que el pueblo de Israel entraba en circunstancias adversas, era porque había cometido pecados a la presencia de Dios. Había desobedecido los mandamientos que Dios le había establecido. Ahora, después de la venida de Jesucristo sobre esta tierra, ya el pueblo que Dios escoge no es Israel. Preste atención a esta palabra. Ya Dios está escogiendo su pueblo de entre todas las naciones. Ahora las naciones entran a ser benditas a través de la promesa de Dios dada a Abraham. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora las naciones de la tierra son benditas. Ahora, ¿qué está sucediendo en el mundo entero? Hay una pandemia que se ha extendido por el mundo, destruyendo y matando y acabando con las personas que, yo voy a exagerar, han desobedecido al Dios que hizo los cielos y la tierra. Los gobernantes se apartaron de Dios. Los que están en altos niveles, los que están allá en los poderes políticos, los que están allá trabajando en la parte financiera, parece ser que desviaron todos sus pensamientos, desviaron todos sus conocimientos, no aceptando la voluntad de Dios, ni queriendo hacer la voluntad de Dios, sino que se han ido a practicar la idolatría. Ahora Dios ha hablado claramente, Dios está hablando a este mundo, y ahí tenemos la Biblia. Cuando hablamos de estos temas relacionados y extraídos de la Biblia, de lo que hicieron y vivieron hombres de Dios, es porque se está repitiendo la historia. En el versículo 13, Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. No tengas temor, dijo. Siempre Dios dice, no importan las circunstancias. No tengas temor. El temor paraliza, el temor descontrola. No permitas que el temor entre en tu corazón. Permite tomar decisiones sabias. Dios desea que uno tenga temor. Es de la manera de no sentir temor. Es por eso que Dios no quiere que usted tenga temor. El único temor que Dios desea que tengamos en nuestro corazón es el temor de cumplir con su palabra. Temor es conocer profundamente su poder disponible y cómo llevarlo a la práctica en nuestras vidas. Pero también le dice: hazme a mí primero y después hará para ti y para tu hijo. Las circunstancias no podían ser peores. Ella estaba a punto de morir. Llegó el hombre de Dios a su vida y en vez de ayudarla, le pidió ayuda. Pero también manifestó la promesa: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que llueva. En el versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cómo señalamos al comienzo a la mujer? Se le planteaba una situación de vida o muerte. El hombre enviado de Dios le dijo: dame a mí primero y no temas, porque no escaseará. Dios cumple su promesa. En el versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa en su casa muchos días. Dice entonces, ella fue, entonces implica una situación cronológica hasta este momento. Nada había cambiado. La sequía seguía.
el hambre seguía. Pero ella creyó la promesa de Dios. No se conformó con la sequía. No, Señor, no se conformó con la sequía que había en el mundo. No se amordó a lo que había en la tinaja, sino que cambió la figura de su mente creyendo aquello en cual fue enviado el hombre de Dios por revelación de aquel que estaba diciendo, y actuó en consecuencias. No dudó en su corazón, no pidió una prueba, no se puso a los gritos, no hizo lo que a ella le parecía, no negoció con Dios. Por ejemplo, podría haber propuesto: le doy la tinaja y me quedo con la vasija. Hizo lo que Elías le había dicho y comieron muchos días. ¡Qué maravillosa historia! La Biblia nos provee de historias que alimentan nuestra fe. De historia. Aleluya. Es por eso que me gozo mucho al entrar en la palabra de Dios, para entender las circunstancias y las situaciones por las cuales me toca atravesar. Yo solo creí en el Señor porque quiero ser salvo. Yo quiero que Dios salve mi alma. Yo quiero que Dios me lleve al reino de los cielos. Yo quiero ganar la batalla y pelearla, quizás no como Jesús, pero sí en Jesús. Quizás no como Jesús, pero sí con Jesús. Este versículo muestra de nuevo sucesos muy llamativos. Dice que la harina de la tinaja y el aceite de la vasija no escasearon ni menguaron. No declara que tenía la provisión completa hasta que lleve a la vista de sus ojos. Dice que en la tinaja y en la vasija nunca faltaban. Cada vez que necesitaban comer, iban donde estaban los recipientes y allí había. Retiraban y no quedaba más. Volvía y habla. Volvían y había. Y ellos tenían diariamente su necesidad de suplida, sin dejar de reconocer que era Dios el que les suplía día a día. ¡Qué grande! ¿Qué es nuestro Dios para liberarnos aún en las circunstancias más adversas? Vamos a ver entonces qué hacer frente a las circunstancias enemigas. Ante las circunstancias adversas, esas que parecen estar fuera de todo control, existen 4 principios que pueden ser de utilidad práctica para la vida de cualquier creyente. Primero, ponga a Dios primero. Sobre las instrucciones de Elías, ella puso a Dios primero y esto hizo la diferencia. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Usted hubiera hecho lo mismo? Si uno quiere que Dios sea nuestra ayuda en cualquier situación de la vida, poner a Dios primero, siempre el primer escalón en la escalera de la abundancia. Ella podría haber dicho: yo acepto, pero ¿y mi hijo? Eso hubiera sido muy normal siendo como era una madre. Sin embargo, ella hizo la voluntad de Dios sin dudar un instante. Los mandamientos de Dios frecuentemente son contrarios al razonamiento humano, pero si uno pone a Dios primero, Él no fallará. Segundo, confía en las promesas de Dios. La pobre mujer viuda tuvo su confianza en las promesas de Dios. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Él dijo, habló, y no lo ejecutará. Dios no ha dejado de cumplir ni una de sus buenas promesas. La promesa de Dios para ella era que Él suministraría para cada necesidad suya y también las de su hijo y las del profeta, hasta que los medios naturales de suministro una vez más puedan proveer sus reservas. Qué cosa tan preciosa. Cuando entramos en estos temas y comenzamos a expresar y hablar lo que está establecido en la Biblia, entonces vemos su gloria. En el versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta mujer tuvo que dar un paso adelante, tener confianza para que la promesa se haga una realidad en su vida. ¿Cuántas veces Dios nos dice, te doy abundancia, y nosotros no damos el paso hacia adelante? Si no damos ese paso, no sabremos qué había ahí. Tenemos que empezar a ejercitar, a dar el paso adelante, confiar en la palabra.
de Dios. Tercero, obedezca a Dios. El tercer paso era simplemente el paso de la obediencia. La mujer tuvo y necesitó poner su creencia en acción, en la promesa de Dios, y en el momento y no antes que ella puso a Dios primero, Dios se puso a trabajar sobre su beneficio. En Primera de Reyes, en el versículo 15 del libro del capítulo 17, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. La palabra de Dios relata que fueron muchos días. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que no muchos días, era un año entero o quizás dos. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Ella dio la comida de un día y Dios le dio a comer un año. Número 4. Sea constante en creerle a Dios. Ellos todos los días se despertaban y le daban a Dios gracias por sus necesidades suplidas, e iban a donde estaba la tinaja y la vasija. El día anterior había quedado vacía y estaban llenas de nuevo. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ellos creyeron en la palabra de Dios y dispusieron su vida conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ellos no dudaron un instante en su corazón, se mantuvieron firmes a la expectativa de la abundancia de Dios, y Dios todos los días ponía alimentos en su mesa. En el libro de los Salmos, capítulo 27, hay un hermoso versículo que deberíamos tener en cuenta para renovar nuestras mentes. En el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando voy a salir a cualquier lugar o a la vida, ¿cómo voy a salir a la vida pensando en esto? ¿Cómo voy a salir de mis problemas? Aquí tengo la palabra. Debo abrir la puerta de mi casa y salir a vivir, pero sin conformarme esta vez con el mundo, sino pensando simplemente: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién? ¿De quién? Comencemos a advertir que Dios pretende la vida de éxito, de la vida de éxito para nosotros. Simplemente necesitamos acarrilar nuestros pensamientos hacia Él. He aquí Dios de salvación. Dios, salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Ese es nuestro Dios, quien desea cuidarnos, protegernos y darnos todas las cosas siempre abundantemente. ¿Cuándo dejaremos de temer? No hay de quién temer. Y cuando vemos que el aceite y la harina se han acabado, no debemos pensar: ¿qué comeré mañana? Hoy no puedo pensar en Dios, no puedo orar porque no tengo que comer. Ese es el mayor error que podemos cometer. En el libro de Mateo capítulo 6 versículos 25 al 33, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestros cuerpos, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Si la viuda no hubiera buscado el reino de Dios, todo le habría sido sustraído, no por Dios, sino por el mundo y sus circunstancias. En cambio, le fue añadido. De eso se trata, de transformarnos, de renovar nuestras mentes y dejar que la palabra de Dios nos guíe hacia una perspectiva espiritual del mundo material. Y para ello se necesita creer en Él, creer que Él puede convertir la necesidad en satisfacción plena. Por eso lo dice en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Dios es poderoso para hacer y desear darme favores y quiere vida en abundancia para mí. Yo por mi lado
yo no pongo lazo en mi corazón, sino que confío en Él y soy exaltado, encomiendo a Él mi camino y Él es mi ayudador. No temeré y ya no nos preocupamos por nuestros graneros, porque somos ricos en Dios y en Dios suple nuestras necesidades y así tendremos el corazón confortado. Es una gran vida que tenemos por vivir. Dejemos de ser mentes pasivas, fundemos nuestras casas, nuestras vidas, nuestras familias sobre la roca. No importan los vientos o las lluvias o los pensamientos que nos bendicen o las emociones, no, las cosas descontroladas, no importan las circunstancias por adversas que sean. Si fundamos nuestra casa sobre la roca, tendremos abundancia. La abundancia de Dios no depende de las circunstancias de este mundo, todo lo contrario. La palabra manifiesta que no nos conformemos con este mundo, que sí vamos a renovar nuestras mentes, vamos a comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No hay circunstancias ni valles de muerte que puedan contra nuestro Padre Celestial. Él es mi fortaleza, Él es mi aliento, Él es mi fuerza. Él desea para nosotros lo mejor y lo que pretende es que nosotros lo decidamos también. ¡Aleluya! Nuestro Dios grande y poderoso, nuestro supremo Dios, el grande, nunca ha perdido una batalla. Nuestro Dios grande y poderoso, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendito el Señor para siempre.